Aquí seguimos en Buen Día Uruguay. Les decíamos que en instantes nada más vamos a estar hablando con el director de Medio Ambiente, Ramón Méndez, pero antes también explicar por qué Uruguay está siendo modelo en estos últimos años a nivel mundial, justamente por lo que refiere a su matriz energética. Decíamos, en estos 10 años cambió radicalmente ese modelo energético en nuestro país. De ser dependientes de petróleo y de energía importada, actualmente el 95% de la energía eléctrica que se genera en nuestro país proviene de fuentes renovables. Estas fuentes renovables tienen distintas ventajas. En primer lugar, lo que tiene que ver con el ahorro para nuestro país y el mejor índice ambiental. Mejoran los índices ambientales porque estamos hablando de energías renovables, es decir, que provienen de fuentes inagotables. El ahorro, 400 millones de dólares anuales, lo que está generando este cambio en la matriz. 400 millones de dólares anuales. Cuando hablamos de tipo de energías renovables, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, por supuesto que la más importante es la eólica y la hidráulica. La hidráulica, por lo pronto, tiene que ver con la energía que proviene del agua, de las represas. La biomasa es una de las más novedosas y utiliza lo que se llaman residuos orgánicos, como ser cáscara de arroz, caña de azúcar y desechos forestales. También está la fotovoltaica, que viene creciendo bastante en los últimos años en nuestro país y se refiere a la energía solar, la de los paneles solares. Actualmente ya tenemos dos importantes plantas y se podrían estar sumando otras dos más en mediano plazo. En cuanto a la eólica, el crecimiento que ha tenido la energía eólica, la de los molinos de viento, es muy grande y muy fuerte para el país, además de los puestos de empleo que ha logrado generar. Y estamos hablando de una inversión en los últimos 10 años de 250 millones de dólares para la construcción de estos parques eólicos que están distribuidos en distintas partes del territorio nacional. A todo esto, llevémoslo a la importancia del medio ambiente. Y les decíamos, en instantes conversamos con su director. ¿Cuál es el objetivo de Uruguay para el 2017? Bajar en un 80% la emisión de gases. Pero para comprender más en profundidad este objetivo es que ya le damos paso a Federico, quien se encuentra con Méndez y a quien, felicitamos por el reconocimiento de la revista Fortune, que tiene que ver justamente con todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Ese cambio en la matriz energética del país. Sole, aquí estábamos con Ramón Méndez, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Como decíamos, felicitarlo pública y personalmente. No es para cualquiera estar entre 50 líderes mundiales, de acuerdo a la revista Fortune, de influencia en este tipo de iniciativas. La verdad, felicitaciones, lo que representa un orgullo personal, pero también a nivel nacional. Sí, yo lo tomo como reconocimiento colectivo de lo que fuimos capaces de hacer. Los procesos precisan líderes, está bien, pero esto fue un trabajo de decenas de uruguayos y también con el apoyo de expertos extranjeros que asesoraron para cómo llevar adelante todo esto. Y es bueno recibir un reconocimiento como para un país pequeño, siempre que internacionalmente valoren lo que hacemos, creo que es algo que marca que se va por el buen camino, fundamentalmente. Claro, es eso, reconocer que el camino es adecuado y que, cuando en el exterior intentan hacer cosas y reconocen que nosotros las estamos pudiendo hacer y las hacemos bien, creo que es algo que nos debe llenar de orgullo y mostrar que podemos hacer cosas los uruguayos. Ahora, Méndez, recién hablamos de lo que fue ese cambio radical en los últimos 10 años, ¿no? Pasar de ser un país absolutamente dependiente en materia de energía a generarla por nuestros propios medios y encima con conciencia ecológica. Claro. ¿Esto fue tomado como un riesgo en su momento? ¿Era una locura pensar que podíamos llegar a tener esta sustentabilidad únicamente en energías renovables? Sí, por supuesto. O sea, en el mundo decían que era imposible llegar a un porcentaje tan alto de energías renovables combinando fuentes, que eso es lo complicado, ¿no? Porque con energía hidráulica es muy fácil. El asunto que habíamos llegado al límite de nuestras capacidades, de nuestros ríos de generar energía hidráulica. El asunto es cuando uno va sumando eólica, biomasa, fotovoltaica, ahí es donde realmente no había antecedentes de un porcentaje tan alto y de todos lados nos decían que era imposible. No solamente gente en Uruguay que ahora dice, yo te digo la verdad, cuando ustedes hablaban de esos porcentajes que iban a lograr en tal año,
era imposible creérselo. ¿Y de qué dependió el éxito entonces? Yo creo que hubo 2 o 3 cosas importantes. Primero, la confiabilidad como país, de que es un país donde las inversiones llegan y puede haber inversiones a 20 años y que efectivamente el país las va a honrar. Segundo, el hecho de que tuvimos una política de largo plazo, acordada por todos los partidos políticos. Recordemos que la política fue avalada por los partidos políticos en el año 2010 y eso tuvo también una gran relevancia. Después yo creo que hubo un rol del Estado muy fuerte en un sector donde hubo altísima participación privada, fue en la asociación público-privada, o sea, siempre el Estado mantuvo el liderazgo, la conducción, la coordinación de un tema tan multidimensional como es el tema energético, que tiene que ver con temas ambientales, con temas tecnológicos, temas económicos, temas sociales, temas culturales, todo eso está metido en el tema energético. Entonces la conducción de las políticas públicas creo que fue un papel fundamental. Y por último, las empresas públicas, ¿no? O sea, creo que en particular en el sector eléctrico UTE jugó un rol central como actor para viabilizar toda esta transformación. Claro, y a propósito de todo eso, bueno, ha generado múltiples beneficios para el país, Sí. desde el punto de vista ambiental, Claro. desde el punto de vista económico y en cuanto a la independencia energética, no Claro, dependemos es un de tema que comprar. parece sutil, pero es enorme, ¿no? Es enorme y es enorme. fundamental. Es más, ahora Y vendemos desde- energía. Claro, Claro, por en vez de eso. importarla, la vendemos. Hace 3 años que estamos exportando energía. Claro. Es una exportación no tradicional. Y eso redunda en un beneficio económico para el país. De todo tipo, de Claro, muchos tipos, ¿no? por eso, la gente tal vez observe su factura de UTE y solo se fija en lo que tiene que pagar antes del vencimiento. Y dice, Exacto. bueno, está, pero nosotros no tenemos que comprar más, estamos vendiendo esto, yo sigo pagando lo mismo. Pero en realidad el costo-beneficio desde el punto de vista económico para el país es realmente importante. Es enorme, ¿no? Enorme, como mostrabas, 500 millones de dólares por año de Por año. ganancia en relación a lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho esta transformación. Son ganancias Eso se vuelca a impresionantes. rentas generales. Eso se vuelca, una cantidad de formas se vuelca al país. Empecemos por una cosa que parece menor, pero 50.000 puestos de trabajo se han creado a partir de esta transformación. Y 50.000 puestos de trabajo en lugares muchas veces recónditos del país, ¿no? Porque no es una inversión acumulada en un lugar, sino que está distribuida en una cantidad de realidades sociales diferentes. Y eso, bueno, para 50.000 familias que están trabajando gracias a eso, es un impacto mayúsculo. Luego, naturalmente, esta reducción impacta de una forma sobre las tarifas y de otra forma sobre las políticas públicas en general. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una parte que efectivamente fue a parar una reducción de las tarifas. La gente dice, pero ¿cómo si la tarifa sube? Sí, pero hay inflación en Uruguay. Si las tarifas suben por debajo de la inflación, quiere decir que en valores relativos el costo de la energía menor. eléctrica es menor. Eso ha llevado a que en los últimos 4 o 5 años se redujeran las tarifas en relación al valor del dinero, alrededor de un 16%. Pero es cierto que no hubo una traducción tan importante en tarifas como podría haberse podido hacer en función de la reducción tan importante de los costos y el aumento de la eficiencia. Y claro, naturalmente tiene que ver con que todas las empresas públicas pertenecen a un único socio dueño, que es el Estado, y el Estado tiene sus finanzas de manera globales y analiza sus ingresos y sus egresos de una manera global y bueno, esa fue la decisión económica, digamos, que primó el poder cumplir con la reducción del déficit fiscal, con poder atender las políticas públicas en general y ese fue el camino que se siguió. Volviendo a eso era por un lado el aspecto económico, Sí. el beneficio de lo económico. Después decíamos también cómo mejoran nuestros índices medioambientales, que hoy Claro. nos posicionan incluso en el mundo con Y- mucho y prestigio. Eso es lo que más de alguna forma sorprende al mundo. Hay que ir hacia un mundo diferente donde tenemos que reducir drásticamente los impactos ambientales y en particular frenar el cambio climático y eso es lo que sorprende, ¿no? Cómo reducir Ahora los ya índices. está, actualmente es el director de Medio Ambiente. De una cambio di- climático. de cambio climático, que se creó específicamente para coordinar políticas entre distintos Exacto. ministerios y poder llevar acciones concretas. Exacto. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión nada más ni nada menos es que preparar a Uruguay para un nuevo mundo en el cual el cambio climático va a impactar a los diferentes países, a los diferentes sistemas productivos y a la gente en última instancia, y también contribuir a que Uruguay sea lo menos responsable posible del cambio climático, es decir, que haga la menor cantidad posible de emisiones que provocan el cambio climático. En este último sentido, estamos bastante bien en relación al tema energético, que en el mundo es el que más preocupa. Es el sector mundial, en el mundo, el sector que más genera el cambio climático es el sector energético. Ahí estamos muy bien posicionados. Bueno, sí, de hecho hay un informe internacional que pone a Uruguay como el segundo país en América Latina que mejor va a enfrentar o enfrenta el cambio climático. Y en un ranking de 180 países a nivel mundial estamos en el puesto 45, Sí. o sea, estamos muy bien posicionados. No está nada mal, ¿no? Claro. Claro, pero tiene que ver- uno se pregunta también qué incidencia puede
tener un Claro. país como Uruguay en todo lo que es el fenómeno del cambio climático y además cómo sí padecemos las consecuencias, ¿no? Claro, En o un sea, país tan la- chico la- como la sequía, las inundaciones, Claro. que son cada vez más Una frecuentes. sequía le puede costar al país 2.000 millones de dólares en total, entre el daño a la producción agropecuaria, el daño a la producción de energía hidroeléctrica, entre otras. Una inundación puede desplazar al 20% de la población de un departamento. Una tormenta extrema en la costa puede llegar a modifica las dinámicas costeras. Una ola de calor, como estamos viendo, puede traer el dengue, que hacía 100 años que había desaparecido, una enfermedad típicamente tropical. O sea, esas cosas están ocurriendo. Ahora, ¿cómo Uruguay puede contribuir a frenar el cambio climático? Y bueno, con el ejemplo, es la cosa que podemos hacer los pequeños países. Mostrar que ciertos desarrollos pueden llegar a ser exitosos. Y de eso tiene que ver este reconocimiento que se ha hecho a lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Por qué nos reconocen? Nos reconocen porque reconocen que Uruguay ha podido hacer algo que el mundo tiene que hacer. Y eso es lo que valoran. Y esto se ha transformado en política de Estado. Sí, claro. Incluso el propio presidente tomó la bandera y bueno, hasta generó instituciones específicas como para trabajar en el tema. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué advierte de los uruguayos a pie? Porque por un lado está la política de Estado, pero por otro lado estamos los uruguayos. Sí, yo creo que los uruguayos tenemos que mirar mucho más todavía ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que el uruguayo no tiene una percepción o no le llega de alguna forma la preocupación ambiental en general y en particular en relación al cambio climático, lo sigue viendo como algo lejano, como algo que no tiene que ver con nosotros, algo que tiene que ver con los países más desarrollados. Creo que todavía tenemos para seguir trabajando en la concientización de nosotros mismos, en definitiva. Ahora, ¿cómo igual cada tanto surgen teorías de que el cambio climático no es tal, de que estos fenómenos años atrás también ocurrían, Claro. que son ciclos, Claro, ¿verdad? Que va teniendo, digamos, el desarrollo, el Naturales. tema climático, Ciclos naturales. ciclos climáticos. Claro. Bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente acá hay dos cosas. Primero, efectivamente es cierto que no es el primer cambio climático que ocurre en la historia de la Tierra. Es decir, de hecho, en la Tierra ha vivido permanentemente cambios climáticos. Pasar de épocas de glaciaciones, épocas de calor, es usual en la historia de la Tierra. Lo que está sucediendo ahora es que es un cambio climático completamente diferente. Lo que antes había ocurrido en el pasado en un plazo de 10.000 años, que era el plazo entre una glaciación y un periodo caliente, acá está ocurriendo en unas pocas décadas. Y además, otra diferencia central es que ninguna de las causas que habían generado los cambios climáticos en el pasado están presentes hoy, y en cambio hoy sí está presente otra causa, que es en particular las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca el uso de combustibles fósiles. Desde la revolución industrial empezamos a usar carbón, luego el petróleo, después el gas natural, y eso es lo que está llenando la atmósfera de sustancias, de gases que producen el efecto invernadero, que aumentan el efecto invernadero y que aumentan el calentamiento global y ahí todas estas consecuencias climáticas. Como había dudas, precisamente, hace tiempo que se viene hablando del tema, Naciones Unidas ya en el año 88 creó lo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que es un espacio virtual donde conviven los mejores científicos que hay en los 195 países del mundo y que permanentemente analizan toda la información y cada tanto emiten informes. En el último informe concluyeron que la incidencia humana en el cambio climático actual es superior al 95%. O sea que claramente la causa es humana. Otra cosa, todas las academias de ciencia del mundo le han escrito a sus gobernantes diciendo, miren, no hay dos opiniones diferentes, dejen de darle vuelta a los lobbies que andan por ahí tratando de demostrar que no hay que cambiar nada. Acá hay que hacer algo urgente. Y por eso fue que en París justamente se llegaron a cambios importantes en la cumbre de París en diciembre. Hay que hacer algo urgente, pero se fija una meta Claro. a 2030. A 2100. Hay O a temas. 2100, claro. Sí, sí. Entonces, la urgencia deja de ser tal. Y lo que pasa es que, a ver, Federico, por un lado, tenemos que cambiar no nuestro modelo de producción, tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo. Sí, claro. Mientras que sigamos pensando que evolucionar es tener el autito e ir a trabajar todos los días y seguir congestionando y emitiendo, etcétera, etcétera, o que consumir es comprar algo que se va a romper a la semana o al mes y lo tenemos que comprar de nuevo. Sí, cuestiones descartables. Pero, Claro, pero o sea, ese es el problema. Eso es lo que hacemos cada uno, pero acá también hay grandes potencias que firman acuerdos o compromisos a largo plazo o mediano plazo, pero hoy ¿qué están haciendo? Bueno, claro, el tema es eso. O sea, Claro. El tema y lo que se han reconocido en los acuerdos es que tienen que ser los principales emisores, los países más desarrollados, los que tienen que tomar el liderazgo. Y eso está reconocido explícitamente. Es más, han reconocido y han empezando a poner $100.000 millones por año para
apoyar a los países en desarrollo para enfrentar las consecuencias del cambio climático y para poder desarrollarse por una manera diferente a la que han hecho ellos para desarrollarse. 100.000 millones de dólares es mucha plata, es el doble del Producto Bruto de Uruguay, todos los años. Ahora, Méndez, es interesante porque además, ahora que hablábamos de las energías renovables, de no depender del petróleo, de la energía importada, justo estamos en esa fase de perforaciones en plataformas marítimas, esa luz verde frente a la posibilidad de hallar petróleo, en un momento en que además el barril del petróleo está más barato que nunca. ¿Cuál es su opinión con respecto a toda esta situación? Bueno, y sobre todo a futuro, ¿no? En caso de efectivamente se compruebe ese hallazgo de petróleo. Claro, a ver, llegamos a esto porque arrancamos trabajando hace muchos años para poder llegar a este pozo que tenemos hoy. Yo lo veo como totalmente coherente con todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si bien estamos llegando en particular en la generación de electricidad a casi el 100% de energías renovables, en otros sectores no. Por ejemplo, en el transporte vamos a seguir precisando el petróleo, porque no hay una alternativa clara, tecnológica y comercial para reemplazar a las naftas y el gasoil para movernos, ¿no? Y el transporte es un gran consumidor a nivel mundial. El mundo va a seguir precisando petróleo por muchas décadas más, y así lo reconocen los acuerdos internacionales. No podemos hacer desaparecer el petróleo de la noche a la mañana. Entonces, nosotros consumimos 40.000 barriles de petróleo todos los días. Entre tener que importarlo y mandar divisas, mandar dólares para el exterior, o tener nuestro propio petróleo, aumentando entonces nuestra soberanía energética, y el sobrante exportarlo y recibir dólares en un mundo que todavía durante algunas décadas va a utilizar petróleo, bueno, naturalmente es mucho mejor ir por el camino de la soberanía y de generar dividendos cuando podemos hacerlo. Ahora, lo que tenemos que quedarnos tranquilos es que la idea no es reemplazar las energías renovables por el petróleo, simplemente donde hoy y mañana vamos a seguir usando petróleo por un tiempo, en lugar de que sea un petróleo importado, sea un petróleo nacional. Ese es el esquema, por decirlo de alguna forma. Pero no volver a competir con las energías renovables. No volver a competir con las energías. De hecho, aún hoy, con el petróleo a 30 y pico de dólares, sigue siendo más barato generar electricidad con energía eólica que con petróleo. O sea, las energías renovables llegaron para quedarse, no hay marcha atrás posible. ¿Y qué contras tendría el hallazgo de petróleo? ¿Qué contras tendría el hallazgo de petróleo? Hay millones de riesgos, que justamente por eso venimos trabajando durante varios años para llegar a analizar esos posibles riesgos. Hay países que se han destruido con el petróleo y hay países que han florecido con el petróleo. Está la maldición o la bendición de los recursos naturales, eso está muy estudiado en la literatura. Uno de los riesgos mayores es que inundemos el mercado interno con los petrodólares, digamos, y eso desestabiliza completamente la economía. Hay una conocida efecto llamado la enfermedad holandesa, que justamente es ese recalentamiento de la economía con la cantidad de dólares que se inyectan, y luego la dependencia del precio del petróleo hace caos en la economía, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen los noruegos es que permiten que solamente el 4% de lo que se recauda por petróleo por año se puede inyectar en la economía. El resto va a fondos intergeneracionales, inversiones en investigación, en infraestructura, incluso inversiones fuera del país, fundamentalmente fuera del país. Claro, pero en un país con tantas necesidades, distinta índole, pensar en ese ahorro intergeneracional también puede generar una polémica. El modelo nuestro tiene que ser diferente. O sea, yo creo que nosotros tenemos que inyectar efectivamente poca cantidad de dinero para no recalentar la economía, pero tenemos que destinar una parte importante del restante a mejorar los índices sociales del país, a desarrollar infraestructura, a invertir en educación, a invertir en investigación y desarrollo, es decir, a invertir en el país, pero pensando en un país más igualitario y con más capacidad de desarrollarse por el futuro. Y a mediano y largo plazo. Y pensando en mediano y largo plazo. O sea, el petróleo irrumpe en un país, o irrumpiría en un país cuya economía está basada en recursos sustentables, la producción de alimentos, el agropecuario, la pesca, la el diversidad, turismo, además, la diversidad. Y en cambio esta es una industria finita, que durante 10 años, 20 años, 30 años, y después se termina. Entonces, es una última reflexión sobre el tema de la... Sole, pero dijo el país, el petróleo irrumpe, después se corrigió, dijo irrumpiría. Capaz que tiene algún dato o es una expresión de deseo nada más. No, es un análisis simplemente.
hasta que no se hace un pozo, por más que se pueda analizar desde la superficie con diferentes tecnologías, No hay hasta que no se certeza. hace el pozo, no hay absolutamente ninguna certeza de nada. Así que Bien. nadie sabe nada. hasta que Y no con el termine tema pozo. inundaciones, que es la actualidad, es Sí. el presente, es este momento, Sí, sí. ¿alguna reflexión también sobre, bueno, qué se puede hacer de ahora en adelante para que estas familias que sucesivamente, ¿no? Y cada Hay poco mu- hay tiempo muchas se ven nuevamente enfrentadas a la situación límite de la inundación? Sí, muchas cosas, ¿no? Naturalmente tiene que ver también con la densidad de ocupación del territorio que ha ido creciendo. Se está trabajando y ya han habido varios realojos, o sea, sacar a la gente sus casas de zonas potencialmente inundables y llevarlas a zonas no inundables. Y también, por supuesto, tiene que ver con la información, con los datos, con los modelos que van a permitir decir, bueno, hoy no, pero dentro de 10 años o 20 años esta zona va a ser inundable y por lo tanto tomar definiciones. Prevenir. Se está trabajando en eso. Sí, por supuesto. Definiciones de ordenamiento territorial para que no se ocupen zonas que hoy no, pero potencialmente después pueden serlo, que es lo que ha ocurrido justamente con gente que se ha instalado donde no se inundaba y ahora se inunda. El tema es convencer a la gente también, ¿no? Y el Es un, desarrollo tema complicado. es un tema cultural, Claro. porque justamente lo que decíamos, si vas a cambiar el consumo y si vas a cambiar pautas de ese tipo, de cómo te instalas en el territorio, otro tipo de cosas, pasa por lo cultural, Claro, por por supuesto. las Y convicciones. un día hablaremos como seres humanos. también Muy- sobre la basura, ¿no, Fe? Que es algo que Ah, abunda. sí. Algo bueno tenemos que sacar de la basura. Sí, 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 Pero Bueno, bueno. como vos decías, hoy, por ejemplo, el 80% de la cáscara de arroz se transforma en Ahí energía. O está. sea, hay mucha basura. el aceite también. Claro, el aceite. Siendo Sí, una sí, problemática sí. tan fuerte del Claro, país, claro. algo tenemos que hacer con la basura. Obviamente. Bueno, Tendremos Ramón, que ser sustentables. muchísimas gracias por la visita y felicitaciones, ¿no? Tenemos a uno de los 50 líderes más influyentes, ¿no? Del país y estuvo aquí charlando del mundo, ¿no? Del país. Y estuvo aquí charlando con nosotros el director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ramón Méndez. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias.